Jesús, Martina, ¿qué es NutriVázquez? Bueno, NutriVázquez es un proyecto de salud basándose en nutrición, ¿no? Y sobre todo era un proyecto que nos apetecía hacer en familia. Estamos todos implicadísimos en esto de NutriVázquez. ¿Cómo podemos empezar a tener una vida un poco más saludable nutricionalmente? La gente que no masticamos siempre comemos mucha mayor cantidad de la que necesitamos. Entonces, el notar cómo cruje la lechuga o cómo cruje la zanahoria, si uno piensa lo que hace y toma conciencia de lo que está haciendo, es mucho más sencillo estar bien de salud. ¿Qué alimentos deberíamos incluir en una dieta saludable en nuestro día a día? El gluten al final es algo inflamatorio, entonces a todo el mundo nos sienta mal, lo que pasa es que hay personas que tienen mucha irritación, inflamación. Cuando se quitan el gluten mejoran inmediatamente. El cerebro y el intestino están unidos, ya se sabe de hace tiempo, y cuando está mal la cabeza es muy difícil tener bien el digestivo. Hay gente que le sienta muy bien el integral, de hecho le ayuda a ir al baño, pero hay gente que también le produce una irritación que no pueden con los integrales. ¿Los lácteos producen más acné o es un mito? Mejora muchísimo la piel. ¿De verdad tengo que evitar el café en mi día a día? Yo me muero si me quitas el café. Eso te iba a decir. Empecemos por ahí. Una frase que me gustó muchísimo, que era: no juzgues a nadie hasta que no te pongas sus zapatos, ¿no? Eso me sirve también para la consulta, porque claro, yo no soy capaz de poner una dieta que no sea capaz de hacer yo. Tengo que ponerme en tu pellejo, hacer algo que sea capaz de hacer yo para que tú puedas hacerlo también. Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día. Reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Ya sé que quieres ver el episodio. Muy rápidamente, solo vengo a pedirte un pequeño favor. Nos ayuda muchísimo más de lo que te imaginas que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es totalmente gratuito y tiene un impacto directo en nuestro crecimiento como show. Nosotros nos comprometemos totalmente a seguir trayendo historias súper interesantes, enriquecedoras e inspiradoras de profesionales de todo tipo. Lo único que te pedimos es que si te gusta lo que ves, cliques en el botón de suscribir. ¿Te suscribes? Aquí abajo, ¿vale? Vamos con el episodio. Jesús, Martina, ¿qué es NutriVázquez? Bueno, NutriVázquez es un proyecto de salud basándose en nutrición, ¿no? Y sobre todo era un proyecto que nos apetecía hacer en familia. Tengo 4 hijas, ella tiene 3 hermanas. Y además, y estamos todos implicadísimos en esto de NutriVázquez. En cuanto al trabajo que hacemos en Instagram y esas cosas y demás, y luego está lo que hacemos en la consulta, que estamos Martina y yo. Y que la idea es eso, normalizar la nutrición, o sea, que tampoco sea algo difícil de hacer ni liarte mucho la vida y demás, sino que al final, de forma natural, consigas estar mejor en todos los sentidos, ¿no? Conseguir que tu vida sea mejor en cuanto a salud, sobre todo, ¿no? Bajar de peso es al principio lo que más hacíamos y eso hace que la gente se sienta fenomenal, pero ahora estamos cada vez con más patologías y es un gusto cuando ves que las cosas se van bien y es una gozada, es genial. Tenemos un episodio muy interesante por delante porque es un placer teneros y poder abordar un tema tan importante como la nutrición con vosotros de invitados, profesionales en ello. Entonces me gustaría dividir el episodio en 3 partes. La primera, una donde comentemos un poco hábitos así saludables que pueda cualquier persona que esté viendo el episodio incorporar a su rutina, a su día a día, sin necesidad de saber mucho en el tema. Hay gente igual dice, es que tengo que estudiar, tengo que leer muchos artículos. Bueno, pues algunas pautas así para que puedan incorporar. Una segunda donde hablaremos de temas nutricionales de áreas de interés general que están a la orden del día, y una tercera donde hemos pedido a nuestros seguidores que hicieran alguna pregunta, entonces gracias a ellos pues podremos desmitificar o hablar sobre algunos mitos, no mitos de nutrición o algunas pautas que tengan, cualquier historia que tengan por ahí. Entonces tendremos la oportunidad de resolverlo con vosotros. Pero claro, todo esto adquiere una importancia mucho más grande, o sea, adquiere todo el sentido cuando entendemos de verdad por qué es tan importante la nutrición, ¿no? Entonces me gustaría empezar por preguntaros, Jesús y Martina, cómo de importante es la nutrición en nuestras vidas y qué consecuencias o aspectos positivos nos puede traer el tener constancia y estar atento, prestarle atención a lo que comemos o a lo que no.
Al final la nutrición es como un bien básico, ¿no? Porque al final comemos todos los días y es algo que hacemos varias veces al día. Entonces al final estás alimentando tus células y según cómo comas, al final es una forma, te encuentras muchísimo mejor si las alimentas bien y tú te encuentras bien por dentro. Conseguir que al final tú estés mejor en todos los sentidos, ¿no? Si tú alimentas bien a tus células, hay que pensar que al final si las células funcionan bien, todo tu cuerpo funciona bien. Si sabes alimentar a tus células bien, con lo que hace falta en cada momento también, según la edad que tengas, la patología que tengas, entonces al final consigues que ellas solucionen los problemas, ¿no? de salud. Eso es lo chulo. Qué bueno. ¿Y cómo podemos empezar sin tener mucho conocimiento sobre la nutrición? Porque aborda muchos temas. ¿Cómo podemos empezar a tener una vida un poco más saludable nutricionalmente? Bueno, al final todo es lógica, ¿no? Es decir, cuando muchas veces buscamos productos, buscamos suplementos que nos ayuden a estar mejor y demás, pero yo creo que todos sabemos más o menos por dónde van los tiros. Todos sabemos que tomar azúcar es malo. Claro, si todo lo que lleve a azúcar ya sabes que te va a hacer daño, pero eso no quiere decir que no puedas tomar azúcar. El placer también es importante. El abusar de las cosas, el abusar de la carne, abusar de los vegetales, abusar de productos concretos, pues también te lleva a que al final haya bloqueos en tu cuerpo. Entonces, uno tiene que pensar que tiene que comer de todo con naturalidad. Luego sí que es importante los ritmos de comidas, pues, no tener desorden, que es también clave en nuestra salud, masticar bien las cosas. O sea, al final todo es lógico, yo creo que todos sabemos más o menos por dónde los tiros, y es pensar en eso, no abusar ni hacer barbaridades, ¿no? Ese es el tema. Incluso hay veces, o sea, es que es un tema muy importante que a veces no le prestamos atención ni cuando estamos comiendo, ¿no? Porque comemos a veces con prisa, que ves una cosa, ves otra, como lo que has comentado de, por ejemplo, darle importancia a masticar. O pues hay gente, claro, que la comida, pues tienes trabajo 25-30 minutos para comer, estás pensando en otra cosa, estás viendo una historia y no eres consciente ni de que estás comiendo. Esto de verdad tiene un impacto luego a la larga en nuestra salud, el hecho de masticar bien, tomarte tu tiempo, etcétera. Sí, sí. Masticar es súper clave porque es lo que, o sea, incluso el tema de la saciedad, disfrutas de la comida porque muchas veces no sabes ni lo que cenaste el día anterior si no has masticado. Todo lo que es de origen vegetal, pues, verduras, ensaladas, frutas, pasta, arroces, patatas y demás, todo ese almidón que lleva, esa celulosa que llevan los alimentos, solamente se digieren con la amilasa salivar, ¿no? Con la pielina está en la saliva. Entonces, si no está un rato en contacto ese almidón con la amilasa, ese almidón tú lo tragas sin digerir. Y entonces llega al estómago que no hay quien lo digiera, con lo cual lo va a fermentar. Fermentar por gases, hincha, te irrita todo el digestivo. Esa irritación es inflamación, es hacer que el exceso de líquido en tu cuerpo hace que la grasa se deposite más fácil. O sea, todo se estropea cuando ya el primer paso no lo has hecho bien. Porque entonces ya dependes al final de procesos para intentar extraer nutrientes basados en fermentación. Masticar también es importante por el tema de la saciedad. La gente que no masticamos siempre comemos mucha mayor cantidad de la que necesitamos, porque tenemos un sensor, hay un centro de saciedad en el cerebro que te dice que estás a tope, no puedes más, que tiene dos receptores, uno que están los maseteros, músculos masticadores, y otro que está en la boca del estómago. Si uno traga sin masticar apenas, hasta que no se llena completamente el estómago, el cerebro no se entera de que voy a reventar, no me cabe, es verdad. Si masticas mucho, da tiempo a que este acto que es más lento, con lo cual podemos tener medio estómago vacío y ya tu cerebro te va a decir no puedo más, voy a reventar. Entonces la gente que mastica siempre se llena antes, o sea que no necesita tanta comida para saciarse. Entonces cuando hablamos de un problema de sobrepeso, por ejemplo, pues ahí tenemos un elemento clave que es la masticación. Claro, es que es importante porque no solo tienes que poner el foco en lo que estás comiendo, sino también cómo lo estás digeriendo, ¿no? De qué manera. Eso, y además que es muy difícil acordarse de que uno mastica, porque cuando lo que dices tú estás comiendo, estás pensando en mil cosas, no estás pensando en lo que tienes que hacer, y cuando de repente te das cuenta de que has acabado, dices, pero qué narices has hecho aquí, ¿no? Total. O sea, ni me he enterado de lo que llevaba la ensalada, porque estaba otra cosa. Entonces el notar cómo cruje la lechuga, cómo cruje la zanahoria, buscar el sabor del tomate, dónde está el aceite, si uno piensa lo que hace y toma conciencia de lo que está haciendo, es mucho más sencillo estar bien de salud. Qué bueno.
¿Qué alimentos deberíamos incluir en una dieta saludable en nuestro día a día? Deberíamos incluir un poco de todo, tanto grasa, proteína, vegetales, frutas, verduras, pescados que sean blancos, que sean azules, lácteos. Cuando uno quita demasiado las proteínas y demás, a veces tiene una serie de problemas, ¿no? Cuando quitas la carne o el pescado, pues al final siempre falta algún nutriente que tienes que o manejas muy bien el tema de la nutrición o si no es complicadísimo suplir esas carencias, ¿no? Sí, entonces es importantísimo que haya de todo y cocinado distinto, o sea que tan importante es el vegetal crudo como el vegetal cocido, los distintos tipos de aceites, que haya carnes rojas, que haya blancas, que haya pescados blancos, azules, como decías, lácteos, o sea no tiene que haber nada prohibido. Y lo que esté prohibido, pues por lo menos moderar muchísimo la cantidad, no abusar de las cosas prohibidas, como puede ser el azúcar, por ejemplo. Y todas estas corrientes actuales, pues por ejemplo de hidratos, de diferentes harinas, de integral, no integral, ¿esto qué opinión tenéis sobre ello? O sea, quiero decir, ¿cómo lo veis? Porque es el gluten, ¿no? Que es inflamatorio, no es inflamatorio. El gluten al final es algo inflamatorio, entonces a todo el mundo nos sienta mal, lo que pasa es que hay personas, por ejemplo, las personas que tienen una enfermedad autoinmune, que es la celiaquía, y entonces ahí sí que lo tienen que acotar, pero por ejemplo, personas que tienen mucha irritación, inflamación, al tomar cuando se quitan el gluten mejoran inmediatamente. Cuando uno está mal a nivel digestivo o tiene alguna enfermedad autoinmune, cosas así, nosotros somos muy radicales en cuanto a quitar irritantes al principio, ¿no? Cosas que sabemos que siempre el digestivo no lo va a digerir todo bien. Pues exceso de azúcares, de harinas, tanto de trigo. Ahora el gluten de ahora no tiene que ver con el gluten de hace mogollón de años. Ahora es un gluten resistente a todo. Entonces es muy difícil de digerir. El método a veces de elaboración de las leches, de cómo las leches envasadas, ¿no? O sea, que al final son proteínas que son difíciles de digerir por el tratamiento que tienen. Entonces, todo eso se irrita un montón. Entiendo también un poco que depende de la persona, ¿no? Que una persona tiene unas necesidades u otras. Por ejemplo, salió Dani Carvajal, el futbolista en Madrid, diciendo que se había quitado el gluten de su dieta y que no había tenido lesiones, ¿no? Entonces, entiendo que, bueno, pues esa persona con sus necesidades futbolísticas, del deporte de élite, lo que le exija, tal y cual, le viene bien, pero no cualquier persona que esté en casa, ¿no? Es lo que entiendo. Lee eso y dice, pues me va a quitar el gluten porque va a ser mucho mejor, etc. Exacto. Quiero decir que lo que comentáis de la balanza, ¿no? De que haya de todo, tiene lógica, vaya. Yo sin saber mucho le veo la lógica. Es así, lo que decía al principio, al final todo es lógico, ¿no? Si tú, además que la gente se da cuenta cuando tomas exceso de harinas, de azúcares y todo esto, es que uno se inflama. O sea, y no es que se inflame, que se hincha, se inflama porque se inflama todo, las articulaciones y demás. Entonces, que una persona que tiene un problema articular, que dices que tengo las manos que no puedo ni moverlas, esa gente se quita harinas, azúcares y demás y inmediatamente la inflamación mejora. Entonces, claro, no debo abusar de esas cosas, pero no pasa nada porque un día me tomo un postre tranquilamente. O sea, eso es todo. Claro. En relación a las comidas, yo creo que hay muchas ideas de cuántas comidas diarias se deberían de realizar durante el día. ¿Cuál sería la respuesta más, no correcta, pero más lógica, ¿no? Me ha gustado la palabra de eso, como más lógica a esa pregunta. Nosotros recomendamos como mucho 3, sí, realmente, porque al final no podemos estar todo el rato haciéndole trabajar al cuerpo, haciendo la digestión continuamente. El cuerpo tiene que reposar. Tiene que haber un rato de recuperación, porque las células digestivas trabajan ahí como locas para digerir lo que viene. Hay que pensar lo que está entrando allí, que muchas veces no está ni masticado. Y te encuentras con dices, ¿qué hago con todo esto? Las células están ahí diciendo, Dios mío, ¿pero qué habéis hecho conmigo, cabrones? Digo, ¿cómo mandas esto, no? Y claro, tienen que luego tener un reposo para regenerarse, para que todos los jugos empiecen otra vez a estar ahí, que todas las glándulas se puedan regenerar y empiecen a decir, prepararse para la siguiente. Si constantemente si aún no ha pasado 3 horas y ya estás merendando, y estás almorzando y estás picando cosas, es que es agotador. Eso es agotador para todas tus células. Para el páncreas está constantemente, si tomas fruta entre horas y demás, está constantemente fabricando insulina. Para todas las enzimas digestivas, para digerir grasas, proteínas, o sea, todo eso, al final tiene que haber un espacio de tiempo para recuperar, de que hay un reposo
a nivel celular, sino al final es agotador para las células. Es que ser consciente de esto es tan importante y nos enseñan, yo creo, a nosotros pues el proceso digestivo, no sabemos todos los nombres y todo, pero no sabemos cómo funciona realmente, ¿no? Si no indagamos nosotros mismos luego por nuestra cuenta y de qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no existe como esa un poco educación nutricional a nivel, ¿sabes? Como cross-curricular entre todo. Caemos ahora mucho en mirar demasiado en internet un poco, que va todo tan al detalle, joder, que al final no sabes qué hacer, ¿no? Entonces hay que imaginar que te lo estás explicando a un niño. O sea, a mí me gusta que me lo expliquen como un niño, para entender las cosas y que sea algo fácil de hacer y lógico, ¿no? Pero no estar pensando en la enzima no sé qué, en la enzima no sé cuánto, sino al final digo, bueno, vamos a pensar en cómo funciona una pandilla de células que están ahí trabajando para ti, ¿no? Pues, vamos a cuidarlas y mimarlas. Claro. Estos pautas pues, para incluir en el día a día y mejorar hábitos saludables, ¿qué lo podremos decir a una persona que está como incluyéndolas y además de mejorar sus hábitos quiere perder esa grasa de más? Sobre todo disfrutar de hacerlo y que lo vaya incorporando como hábitos, pero que no sea algo radical, ¿no? No podemos cambiar de repente de un día para otro todo, porque entonces ya te vuelves loco. Entonces es mejor ir poquito a poco, sin unas expectativas súper altas. Me refiero a de repente, lo que estaba diciendo antes, de cambiar radical, sino que sea algo lógico que luego sea capaz de mantener. Que no sea una cosa temporal, sino que lo podamos llevar. La dieta nunca puede ser un paréntesis, no es una cosa para hacer una temporada y esta. O sea, si tú ahora de repente te quitas, bajas un montón las calorías de tu dieta, o haces semiayunos todos los días, o yo qué sé, o haces una dieta hiperproteica, o una dieta solamente de zumos y de caldo, claro, al final, ¿quién te mantiene después? ¿Cómo consigues mantener esto? Y es algo que, lo que decía Martina, es decir, que al final se convierte en un hábito y que tengas un objetivo claro. Voy a mejorar mi salud, voy a mejorar mi peso, pero voy a estar bien mentalmente también, que no me agobie este tema. Y claro, ahí tienes que jugar con todas las dietas que existen, tan importantes que cenes un día fruta o que no cenes, que es importante, como que un día pienses igual estás en un restaurante, ahí no puedes pensar en pasar hambre, pues tienes que pensar en más grasa y proteína que hidrato, por ejemplo, ¿no? Y pensar en un marisquito, un pescadito y cosas así, y sabes que eso al final te va a hacer adelgazar también. O sea, pensar siempre con todas las dietas que existen y jugar con todas ellas. ¿Podríais comentar un poco las dietas más comunes que existen, igual que sigue la gente cuando empieza a tomar esa acción? Muchas mujeres, por ejemplo, cuando llega la menopausia, pues empieza, por ejemplo, a comer menos, a comer más vegetales, más pescado, menos carne. Y eso al final pues llega a un punto que tampoco funciona. Entonces lo ideal también es combinar, por ejemplo, con otro tipo de dietas, por ejemplo, igual más proteicas, reducir esos vegetales y así poner en marcha otra vez su capacidad de quemar. Cuando preguntabas también esos tipos de dietas, ¿no? Porque están las dietas bajas en calorías, que es las de pasar hambre, que son equilibradas, pues verdura, ensalada, carne, pescado, ligera la cantidad. Luego están las dietas que tienen más hidratos de carbono que grasa y proteína, está la dieta macrobiótica, dieta de la sopa de verduras, de la alcachofa, que son 1000 nombres. Y luego están las dietas más proteicas, pues la dieta de Atkins, Montignac, Clínica Mayo, Pronocal, Ducan. O sea, al final todas las dietas funcionan, ¿vale? O sea, se puede jugar con todas, pero nunca hay que basarse en una, que lo que decía antes. Siempre hay que jugar con los 3 tipos de dietas, y no hay más tipos de dietas realmente. O piensas en vegetales con poca grasa, o piensas en animales con poco vegetal, o piensas en moderar la cantidad y equilibrar todo. Y todo funciona, pero nunca te bases en una. Siempre jugar con las 3. Si no, al final es muy fácil rebotar. Claro. Y lo importante, ¿no?, de que no cambiar algo drásticamente, porque entonces es como si quieres empezar de repente a hacer ejercicio y dices voy a ir todos los días de la semana, ¿no? No vas a ir. O al tercer día te vas a cansar. Pero si vas paulatinamente, exacto. Es difícil mantener. No tiene sentido eso. Claro. Todas estas pautas imagino que son un poco preventivas frente a algunas patologías digestivas, ¿sí? Por ejemplo, me gustaría comentar algunas como la acidez gástrica o el síndrome del intestino irritable, ¿vale? ¿Por qué ocurre la acidez gástrica? Cuando el pH en el estómago es bajísimo, o sea, hace falta un pH muy ácido para conseguir que todo funcione bien, para poder digerir las proteínas, porque si no hay una acidez suficiente no puedes digerir las proteínas.
y esas proteínas al final van a pasar ahí del estómago sin digerir y llegarán hasta el colon, donde al final se pudren las proteínas. Y de ahí sacan lo que los aminoácidos tienen que sacar, pero vamos, tienes que pasar por un proceso de putrefacción. Esa acidez también es importantísimo para matar a todo bicho viviente que no sea de allí, ¿vale? Cantidad de bacterias y virus que aparecen por ahí y que no soportan un pH tan ácido. Entonces es una barrera que tenemos ahí en el estómago de forma que todo lo que entre, que sea nocivo, va a morirse ahí. Claro, cuando uno dice acidez de estómago, se refiere habitualmente a que tiene síntomas de acidez, ¿no? Y que tengo que reflujo y me arde todo esto y por la noche no hay quien pare. Claro, ahí que estamos diciendo pues, o que tengo demasiada acidez o que, aun teniendo poca acidez en el estómago, tengo reflujo porque sube parte del jugo gástrico, sube hacia arriba. Y entonces en el esófago, que el pH no es tan ácido, entonces aquí está sufriendo una irritación porque nota un ácido que sube y esto le hace daño. A veces los síntomas de acidez de estómago no es porque tengas demasiado ácido en el estómago, a veces es porque tienes poca acidez de estómago, poca producción de ácido clorhídrico. Y eso te lleva a que el esfínter que está entre el esófago y el estómago, que tiene un sensor que se cierra, que hace que se cierre ese esfínter cuando haya mucha diferencia de acidez entre el esófago y el estómago, que es lo normal. Claro, si no hay suficiente acidez en el estómago, esto se abre muchas veces y entonces entra mucho más fácil. Esos jugos gástricos entran más fácil en el esófago y que es como tienes un reflujo y dices, Dios mío, ¿qué hace el estómago de ahí? Y no es porque tengas exceso ácido, muchas veces es porque tengas poco ácido clorhídrico. ¿Qué pautas serían buenas para intentar evitarlo? Lo primero es importante masticar. Soy muy pesado con lo de masticar, pero es clave pasar las cosas digeridas, porque si no, al final, si no digieres, fermenta. ¿Vale? Y cuando todo fermenta, esto es una galleta gallega que está empujando a un tubarro encima y si aquí hay mucha presión, va a salir para arriba muchas veces y aquí tienes una acidez de la leche. Por otra parte, claro, vigilar tu alimentación es sagrado. Si tú estás constantemente irritando tus mucosas, al final no tienes una buena secreción de nada. Y entonces tu ácido clorhídrico al final se va a fastidiar también, esa producción. Entonces al final dices, bueno, tengo demasiado o tengo poco, ¿no? Ojo con las medicaciones a veces, ¿no? Como los fármacos tienen, hay algunos que necesitamos de alguna manera, pues bueno, proteger nuestro estómago porque producen mucho daño. Entonces hay veces que esas propias medicaciones, pues hay que tener ojo porque a veces te provocan esas acideces, esa alteración en tu mucosa, bueno, que destaquen demasiado unas bacterias sobre otras y que eso al final te haga que todo se estropee, todo el digestivo se estropee. ¿Podríamos comentar un poco del síndrome del intestino irritable y cómo de común puede llegar a ser? En consulta sí que es bastante común porque además pero es como una inflamación al final el síndrome. Entonces lo que tenemos que conseguir es reducir esa inflamación quitando esos irritantes y la verdad que se mejora bastante. Bueno, se le llama el intestino irritable, yo le llamo intestino irritado porque es un intestino irritable. No es que esté irritable, es que esté irritado, ¿vale? Está inflamado, o sea, es como, puedes compararlo si quieres con una herida que está en carne viva y que eso hay que regenerarlo como sea. Claro, ¿cómo regeneras una herida? Primero, no rascándolo constantemente. O sea, si tú estás metiendo irritantes constantemente, al final eso es imposible de curar. Una vez le quitas los irritantes, una vez le quitas la uña que estás rascando, después tenemos que mejorar ese terreno, darle buenos probióticos para que eso al final, bueno, que crees una capa en la que esto se protege y que estén sus bacterias, toda esa capa, esa mucosa buena de calidad que te protege de lo demás, y entonces ya tenemos ahí una solución. Pero hay veces que no consiste en quitar los síntomas de lo que está, sino vamos a quitar lo que está produciendo de raíz, ¿no? Y luego ya regeneraremos y sembraremos lo que sea en ese campo, ¿no? ¿Qué podría ser esos factores irritantes? Pues lo que decía antes Martina, los mayores irritantes, claro, depende. A veces me cuesta decir estas cosas porque no puedes decir esto no lo comas, ¿no? Pero cuando uno está mal, claro, hay que pensar, primero preguntar qué es lo que peor te sienta a ti. Uno dice, cada vez que como esto, cada vez que desayuno, me voy al baño echando leches, pues ¿qué estás metiendo en el desayuno? Porque hay algo que te está haciendo daño. El cuerpo no es tonto, el cuerpo si tú le metes una cosa y de repente te vas por la pata abajo, quiere decir que no lo puede metabolizar y que lo está intentando sacar como pueda. Es como tener mocos cuando entra un virus o entra una sustancia extraña, pues el niño, el bebé, produce mocos sin parar para sacar eso que le entra, ¿no? Y en esto ocurre igual.
Entonces, que quitar, pues muchas veces lo que quitamos, el azúcar, desde luego, lo quitamos. Cuando alguien es muy sensible, vamos quitando todo y luego vamos añadiendo cosas, ¿no? Claro. Entonces quitamos pues, las harinas, tanto la de trigo como la de maíz, quitamos los lácteos al principio, porque la proteína realmente la leche de vaca es muy grande y es muy irritante, pero que hay mucha gente que lo podemos poner tranquilamente. Quitamos algún fruto seco. Hay mucha gente que los frutos secos no los digiere ni de casualidad, o sea, los come y los echa igual que están. Bueno, pues ahí tenemos un irritante. Entonces, buscar ese tipo de alimentos que sepas que en general suelen ir mal y luego ya vamos añadiéndolos en cuanto empiezan a recuperarse la persona. Y en base a la persona y las necesidades. Claro, así es. Siempre lo que decíamos es lógico, ¿no? Es decir, vamos a pensar lo que te sienta bien a ti mal y lo que me sienta mal a mí, que no tiene nada que ver. Pero es que es importante darle voz a esto porque mucha gente, pues lo que decías antes, estamos acostumbrados a me ocurre algo, lo busco en Google, ¿no? Y ya le hago caso a esto y pienso que por seguir esto ya va a estar. Pero es muy importante pues el personalizar, ¿no? El consultar a alguien profesional que te pueda personalizar a ti en base a tus necesidades lo que tengas que hacer. Es la única forma de entender al final el problema. Cuando entiendes ese problema y por qué te viene y cómo solucionarlo o por dónde van a ir los tiros, ese camino para solucionar tu problema, entonces es mucho más sencillo hacer las cosas. Y también otro factor importante es el estrés en este síndrome, por ejemplo. Sí, también afecta mucho. Muchísimo. Influye bastante porque una persona cuando está estresada también se produce inflamación y también puede afectar al digestivo. El cerebro y el intestino están unidos, ya se sabe de hace tiempo. Y realmente cuando está mal la cabeza es muy difícil tener bien el digestivo. Y cuando tienes mal digestivo es muy difícil tener bien la cabeza. Entonces ahí metemos en un ciclo a veces que cuesta salir. Hay que empezar por alguno de los dos sitios. Hay problemas digestivos que hay que tratar la cabeza para que se recupere el digestivo y muchas veces problemas de cabeza tratando el digestivo mejoran muchísimo. Qué bueno. Y muchas veces, de hecho, cuando una persona está nerviosa, al final Claro. Eso es. cambia Sí, totalmente tripas, el ¿no? tránsito. Claro, o sea, ¿ves? Pero es algo tan normal, pero yo no había relacionado, ¿no? O sea, estar nervioso sí, te duele la tripa, pero claro, porque es por el sistema digestivo, claro. Buscando un poco de información de cara al episodio, ¿vale? De actualidad, de pues, temas que pueden interesar a la gente y así. Una de las cosas que más destacaba era el tema de los ayunos, ¿vale? ¿Nos podríais comentar, porque hay diferentes ayunos, nos podríais comentar qué es lo recomendable o lógico hacer? Hay diferentes tipos de ayunos, está el de 8 horas, el de 12, el de 16, el de 24. Los ayunos al final hay que pensar que son como una limpieza de nuestro cuerpo para que se regenere, lo que estábamos hablando. Si tu cuerpo está totalmente en reposo, tu cuerpo es más fácil que actúe y que regenere todas esas células que tenemos en el digestivo. Lo que decíamos de comer 5 veces al día, que al final produce esa irritación. Entonces los ayunos sí sientan fenomenal y estamos súper de acuerdo en hacerlos. Y además muchas veces, imagínate que comemos un día fuera de casa, a veces si cenas es porque es porque tienes la costumbre de cenar o porque tu marido, tus hijos están cenando, ¿no? Pero tu cuerpo igual no te lo está pidiendo, entonces en ese caso también hay que pensarlo con lógica también. Claro, porque es importante también entender qué es un ayuno, ¿no? ¿Qué es lo que implica ayunar al cuerpo? Quiero decir... Cuando hablamos de semiayunos, ¿vale? Ahí hablamos de estar unas cuantas horas del día sin tomar nada. Nosotros siempre recomendamos el ayuno de no cenar, ¿no? De desayunar, comer y al día siguiente no tomar nada. Ese es el más cómodo de hacer. Bueno, más cómodo que cuesta siempre no cenar, pero es el más práctico y que tiene, al final lo notas más, ¿vale? El efecto. Yo he tenido la suerte de poder hacer un ayuno de 14 días, ¿no? Me invitaron a una clínica y demás y estuve encantado. Y los ayunos consistía en caldo de verduras para comer y caldo de verduras para cenar. Y el resto agua. Claro, cuando vas allí dices, Dios mío, ¿dónde me he metido? No, en esta historia. Cuando llevas un día dices, ¿qué narices hago aquí? Me duele la cabeza, me encuentro fatal, me quiero a mi casa. Cuando llevas 3 días alucinas porque te encuentras fenomenal. Sí. Ganas una vitalidad mental y física que alucinas. El 5.º día es el rey del mambo, o sea, es que te encuentras tan bien que no quieres dejar de hacer. Cuando llega el día 12, que empiezas a meter alguna comida para
para no marcharte de allí en ayuno, sino que sea una cosa progresiva, la recuperación, te da pena porque realmente estás súper vital. Claro, el cuerpo, cuando no le hemos metido ningún alimento que inflame o que te irrite, que te haga daño, tienes el digestivo en reposo, todo mejora. Tu inmunidad mejora muchísimo, por ejemplo, porque en cuanto tienes la pared del digestivo en perfecto estado y bien preparada, el sistema inmune es alucinante cómo funciona. Entonces te encuentras, bueno, sensacional. A nivel mental, se te va esa neblina que a veces tenemos cuando abusamos de comidas y demás, y cuando estás en ayuno, alucinas lo bien que estás despejado, eres capaz de hacer lo que sea, eres creativo a todo. Y físicamente igual, claro, no tienes bajones de azúcar, porque estás constantemente sacando energía de tu grasa. Y eso te hace estar perfectamente bien a nivel físico y mental, te encuentras súper bien. Entonces, el cuerpo no es tonto, el cuerpo te habla siempre. Entonces, cuando lo pruebas y alucinas tanto que dices, pues realmente qué bien le va a mi cuerpo el hacer un ayuno. Por eso siempre es interesante de vez en cuando hacer algún ayuno en casa. Decir, pues hoy no ceno, hoy como ni ceno, tal. Porque eso al final para tu cuerpo siempre es positivo, siempre. Te voy a preguntar que cómo de sostenible durante el tiempo es, cómo de fácil es sostenerlo durante el tiempo. Quiero decir, un ayuno significa que yo tengo que estar 3 semanas haciendo ayuno todos los días, o... O sea, los semiayunos, yo los recomiendo uno a la semana, de hoy no ceno y ya está. Muchas veces cuando te apetece hacerlo, ¿no? Hay veces marcamos días fijos, venga, los domingos no cenes. Pues, bueno, si tienes esa costumbre y puedes hacerlo en tu casa, porque en tu casa te permites, puedes pasar del resto y hacer ayuno, pues fantástico. Eso para la salud siempre es buenísimo. Y luego hay gente pues, que prefiere decir, mira, hoy he llegado tarde, hoy no ceno y tal, y al día siguiente me levanto fenomenal, ¿no? Pero el ayuno hay que entender que es bueno no solamente por esa regeneración de mucosa, sino porque en medicina antienvejecimiento es clave el ayunar. Así como el ejercicio de fuerza, o sea, los ayunos lo que hacen es activar un fenómeno que se llama autofagia. Quiere decir, tenemos en el cuerpo hay producción de células y desaparición de células muertas y productos de desecho. Siempre tiene que haber un equilibrio. Claro, muchas veces vamos acumulando demasiadas células en formación y no somos capaces de limpiar. Y ese fenómeno lo consigues con el ayuno. Da tiempo a limpiar bien. Entonces, en medicina antienvejecimiento se emplea mucho porque envejece muchísimo el tener demasiado residuo y no haberlo limpiado, ¿vale? Entonces, cuando hay demasiada formación y poca limpieza, al final vas acumulando células nuevas. Es un cáncer, puede ser tranquilamente, ¿no? Entonces, tiene que haber ese equilibrio. Entonces, los ayunos es una buena medida para conseguir tener mucha mejor salud. Bueno, es lo que comentabas un poco de darle tiempo, ¿no? al aparato digestivo para realizar sus funciones. Sí, en este caso es todo el cuerpo en general, porque ahí todo interviene. O sea, en cuanto hay una inflamación, no es que se inflame la célula que estás tocando, es que hay una reacción inflamatoria por todo el cuerpo. Es como si tienes alergia a algo y te pinchas una gotita de eso que te produce alergia. No, la alergia no va a estar ahí, va a estar generalmente en todo el cuerpo, ¿no? Acabas de sacar un tema de alergias y a mí me interesa mucho. O sea, yo tengo alergia a varias cosas y considero que ¿Tienes defectos? Muchos. Y considero que soy bastante desafortunado, pero nunca me he preguntado el por qué ocurren las alergias o intolerancias. ¿Hay algún patrón o es simplemente Esto ya es una pregunta egoísta porque yo estoy aquí teniendo la oportunidad de preguntaros a vosotros. Una cosa son las alergias y otra cosa es que no te sienten bien las cosas, ¿vale? Correcto. Porque en una alergia hay una respuesta celular que ya sabes que si te comes sí. Yo llevo EpiPen, pum. O te pinchas o te ahogas. Sí. Y luego están las intolerancias. Dicen, no tolero el tomar esto porque me sienta fatal, ¿vale? Eso es una respuesta histamínica que al final hay alimentos que en épocas de tu vida sabes que te va fatal. Y dices, joder, cada vez que me como esto pues me va la pata abajo o yo qué sé, me hincho mogollón y tal. Ahí es otra cosa. La lactosa, pues la lactosa, claro, si yo tengo una falta de enzima lactasa, pues cada vez que tome lactosa me doy por la pata abajo seguro. Claro, ahí no tienes más remedio que o te tomas la enzima lactasa o es imposible que puedas tomar lactosa. Pero hay gente que la lactosa le sienta mal porque
está inflamado, está irritado con las historias. Claro, cada vez que tome lactosa se va a ir por la pata abajo, pero no quiere decir que no tenga lactasa, quiere decir que en este momento pues no me siento bien la lactosa. Y si me la quito siempre mejoro algo, ¿no? Entonces no es lo mismo alergia que Total. tengo una respuesta mala a un alimento. Una sensibilidad también. Eso yo lo he vivido durante toda mi vida, porque por ejemplo yo legumbres no puedo tomar. Claro. Y yo pensaba pues que igual ya podía y que me podría hacer las pruebas y tal, y hace un par de años pues en el sur tuve un susto sin saberlo, porque ahí rebozan con harina de garbanzo, y me puse fino a comer calamares hasta el momento en el que dije, no puedo más. ¿Qué está pasando? Pero yo no sabía, pues esto pasó hace 4 años, así es la única experiencia que he tenido como así de adulto, porque siempre pues tengo mucho cuidado con todo y pregunto, etcétera, ¿no? Pero en ese momento no lo sabía. Entonces me enteré luego, que fue cuando rebozaban con harina de garbanzo, y fallo mío por en ese momento no decir no puedo tomar legumbres. Pero tú tienes un fallo genético, es decir, no puedo producir algo que digiera esto. Es un fallo genético. Así es. Pues nada, otra vida. Pues eso, ¿qué? Esperaremos otra vida. Otro tema que estaba muy a la orden del día era el tema de las digestiones, de esa sensación de pesadez que podemos tener tras comidas. Esto, ¿por qué ocurre y qué se puede hacer para tratarlo un poco mejor? O que no ocurra, o evitarlo. Ahí es el tema a través de la masticación. Cuando tú masticas bien, digieres mejor, entonces las digestiones no se vuelven tan pesadas, porque estás ayudando a tu cuerpo. O sea, al final el primer sitio donde empieza la digestión es en la boca. Si tú no masticas, te llega al solomillo, te llega al estómago y de repente dices, ¿y ahora qué hago yo con este? Para pasarlo a hacer la digestión, ¿no? Entonces eso es clave. Y luego lo de comer rápido, bueno, sí, tiene que ver con la masticación, pero el estrés, ahí también se nota bastante. O sea, el estrés tiene un impacto directo en lo que es, claro. Y hay que pensar que, bueno, en el digestivo tiene que haber un equilibrio en nuestra flora intestinal, ¿no? Hay bacterias de todo tipo. Hay bacterias que digieren proteínas, bacterias que digieren vegetales no digeridos en la boca, bacterias que producen moco, otras que regulan la inmunidad. En fin, esto es un espectáculo, o sea, es espectacular el filtro que tenemos aquí. Claro, cuando alguien come algo y de repente se infla muchísimo, y encima te lo dice así, atención, estoy inflado, parece que estoy embarazado, me duele hasta la espalda de lo que estoy hinchado que estoy, no es que tenga gases, que los tengo, pero estoy inflamadísimo. ¿Qué ha pasado ahí? Que has producido muchísimo moco, o sea, tienes una mucosa inflamadísima. O sea, realmente es que es una capa tremenda. ¿Por qué? Porque de repente, imagínate que tú, pues eso, no masticas nada. Pues claro, estás metiendo cosas sin masticar y que llegan hasta el colon, o el ascendente, donde está toda la flora que digieren los vegetales, por ejemplo, y que claro, estás alimentando un montón de bacterias que están cada vez más numerosas porque nunca las digieres tú. Y te llegan al colon y dices, aquí tenemos una fiesta montada cada vez que tomas cualquier cosa que lleve harinas. Y entonces, claro, dices que tomo ensalada y me infla, tomo cualquier trozo de pan, un poquito de pan, y me infla una croqueta y me infla mogollón. Bueno, pues ¿por qué? Porque allí, de repente empiezan todas las bacterias a trabajar allí y a producir moco y se reproduce. Entonces, bueno, es una locura la fiesta que se monta allí. Claro, o consigues ese equilibrio en la flora, o al final, pues bueno, lo que tienes es siempre un problema de sobrecrecimiento de flora intestinal, que es un SIBO, ¿no? El famoso SIBO, ¿verdad? Que es un exceso de flora de un tipo, ¿no? El tema de la inflamación está directamente relacionado con la digestión, entonces. Sí, claro. O sea, sí, al final la inflamación no es más que lo que está pasando ahí en tu digestivo. O sea, es decir, por exceso de gases, exceso de moco, exceso de... Claro, esa hinchazón puede venir por exceso de gases, porque has producido un montón de gases, tal, o porque has producido un montón de mucosa y está eso a tensión. Que se ve a veces hasta en las heces. O sea, tú cuando una persona está llena de moco, muchas veces las heces son como churros, porque es que no hay sitio para más. ¿Vale? Entonces es observar y pensar, dice, a ver, si está pasando esto, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Pues pensar un poquito, pararte a pensar y darte cuenta de cómo solucionar ese problema, quitando a veces lo que está produciendo ese efecto. Por comentar un área más de interés general, ¿vale? Leí mucho sobre los picos de glucosa, las situaciones en las que se ocurren, qué pautas podemos tomar o por qué, qué es un pico de glucosa, qué se genera un pico de glucosa, ¿por qué? Al final, cuando tú comes azúcares rápidos, se genera un pico de glucosa que es mucho más rápido, pero ¿qué pasa? Que cuanto más rápido es el pico, luego hay un bajón que es más grande.
Entonces estos al final, cuando llega el bajón, te vuelve a apetecer comer o generar otro pico realmente, te entra ese mono de picotear y demás, volvemos a hacer otro pico y ese pico vuelve a bajar. Entonces nos pegamos así todo el día. Eso se refiere sobre todo con los picos de glucosa y eso te deja súper cansado. Y eso ocurre especialmente, o sea, quiero decir, cuando tomamos azúcares en forma de que, o ¿cuándo nos puede ocurrir un pico de glucosa? Cuando tomamos hidratos de carbono y azúcares rápidos. Ahí bastante es cómo responde la insulina, ¿vale? O sea, cuando tú has tomado algo que lleve azúcares, ¿vale? Azúcar o harinas, claro, si sube tan rápido el azúcar, claro, la insulina, entonces el páncreas fabrica insulina para bajar ese azúcar. Y tiene que producir tanta por el pico tan brutal que ha habido, que claro, todo lo que sube baja. Entonces al final hay un bajón que te lleva a estar bajo realmente. Claro, si tú estás bajo, dices, va a tomar un poco de chocolate, un zumo, que ya verás cómo sube. Claro, estás ahí otra vez arriba, que bien, me he sentado, esto necesitaba azúcar, pero claro, saca la insulina otra vez y otra vez para abajo. Entonces te metes en un valle, en un sub y de baja que no puedes parar. ¿Y a alguien que le ocurre esto sucesivamente, qué debería de hacer? Aguantar. Aguantar ese pico, ese momento de abajo, ¿no? O sea, sí. Aguantar abajo, ¿no? Claro, si tú has provocado un pico, luego tienes que dejar que esto vuelva a su sitio. O sea, hay que decir que al final la insulina ha actuado, estás bajo de azúcar, pero ya el cuerpo entonces ya va a encargarse de sacar energía, sacar azúcares de tu grasa para lo compensar y subir otra vez. ¿Que no quieres esperar tanto? Pues más algo, un vegetal. Proteína o grasa. Sí, o un vegetal que no te aporte tantos azúcares, por ejemplo, ¿no? Es decir, algún fruto seco, alguna cosa así, que aporta un poquito de azúcares, que te sube un poquito, y ya está, un pedazo de manzana, pero tal. Y si no, pues le das grasa, jamón, no sé, huevo, o sea, te falta. Huevo, tal, y que claro, enseguida ya el cuerpo dice, pues no tengo azúcares, estoy bajo de azúcares, ¿no lo saco? De la grasa. Y entonces, claro, de la grasa al final vas a sacar la producción de azúcares de nuevo para estar otra vez estable. Claro. Vamos con las preguntas de seguidores. Venga. Venga. La primera de ellas decía, creo que es una muy común, de hecho, ha llegado un par de veces, pero yo creo que si salimos fuera a la calle mucha gente lo comenta. Dice, de verdad tengo que evitar el café en mi día a día. Gracias. Yo me muero de mi café. Empecemos por ahí. Yo también. Hay gente que le produce mucha irritación, pero si te sienta bien, hasta 3, una cosa así, no sé si soy muy efectiva. No pasa nada, el café es bueno. O sea, si hay alguien que se toma 2-3 cafés al día, no pasa nada, si te sienta bien. Exacto. Claro, es lo que decimos de la lógica. Si a mí el café me hace que me vaya por la pata abajo o esté nerviosísimo, perdido y subiendo por las paredes, joder, pues quítate el café, ¿no? Claro. Pero es que, quiero decir, escuchando eso a vosotros, todo tiene lógica, pero se escuchan muchas, además vosotros sabréis, vaya, se escuchan muchas cosas por ahí, de gente, no, café no, es muy malo, bla, 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 y no... Pero es para cada uno, por eso hay que ponerse, no sé, a ver cómo te sienta a ti esto, si a mí me sienta bien, vamos, y si no... Claro que al final puedo quitarme el café, porque al final se acostumbra el cuerpo a todo y lo va supliendo por otros lados, ¿no? Pero no es una mala, la cafeína no es mala. ¿Y hay alguna recomendación de tomarlo con leche, sin leche, azúcar, no azúcar? Azúcar ya te voy a decir. Eso lo podemos quitar. Que no. O sea, café sin azúcar. Exacto. Y cortado con leche, da igual. O sea, si te sienta bien la leche, ¿a ti te sienta bien la leche? Sí. Pues ya está. No me puedo quitar más cosas de las que no puedo tomar, así que... El café no te lo doy con leche de garbanzo, no te lo doy. No. Otro decía, alimentos integrales frente a no integrales. Tema de, pues, el pan integral, no integral. ¿Cuál es la diferencia? Hay gente que le sienta muy bien el integral, de hecho le ayuda a ir al baño, hay gente con estreñimiento y le agradecen lo de que sea integral, pero hay gente que también le produce una irritación que no pueden con los integrales, entonces también depende de la persona ahí. En los refinados, o sea, cuando no es integral, es que al refinado que has quitado la cáscara de todos los cereales, claro, estás quitando fibra, estás quitando minerales, estás vitaminas, o sea, realmente es mucho más completo el tomar el cereal integral que no el refinado. Pero claro, te tiene que sentar bien. Entonces, sí, lo ideal, integral. Pero no es que ni engordas más, ni engordas menos, ni nada por el estilo, sencillamente, pues es integral y aporta muchas más cosas. Pero luego hay que ver cómo te sienta.
porque sí que es cierto que hay gente que le hincha muchísimo el integral. Claro, eso te iba a decir, o sea, si el integral te aporta más que lo integral, el aspecto negativo es lo que te pueda acarrear luego y cómo tú lo interpretas. O sea que cuando quitas las cáscaras lo que quedas es más almidón todavía, entonces el almidón hay veces que o lo masticas muy bien o también te va a sentar peor, entonces... Pero claro, el mito de compro integral para no engordar o adelgazar... O porque sea más sano, que también se ha escuchado y demás, eso no. Bueno, sí que es más sano, sí, pero... que aporta más eso sí. Minerales, vitaminas y más fibra, ¿no? Que esa es la clave. Claro. Una pregunta mezclaba el acné y la alimentación, ¿vale? Decía, ¿los lácteos producen más acné o es un mito? Mejora muchísimo la piel cuando te quitas la leche de vaca, ¿Sí? por la proteína que tiene la leche. Hay gente que le produce mucho moco, mucha inflamación, y en cuanto se quitan la leche se nota bastante en la piel. La piel es una vía de eliminación también de tóxicos, es un reflejo de lo que está pasando ahí dentro. Entonces, de hecho, las dermatitis y demás pues, bueno, mejora muchísimo en cuanto mejora la alimentación. Y en el acné, claro, en el acné no solamente tenemos un tema de alimentación, en la mayor parte es un tema hormonal, con lo cual allí poco puedes hacer con la alimentación, pero sí que es cierto que hay exceso de acné cuando tienes un digestivo que está mucho más inflamado. Está clarísimo porque el cuerpo busca vías de eliminación de tóxicos siempre, y claro, irrita muchísimo más todo cuando el digestivo está mal. Había una que decía, muy específica, decía, tomar yogur griego de coco con fresas para la cena o de postre es inflamatorio. Gracias. ¿Inflamatorio? Pregúntale no. si le sienta bien. Se lo diremos a ver. Porque claro, el yogur griego es buenísimo, está muy bien, está fermentado. Que no sea azucarado y claro, si quita el azúcar mejor, y si le sienta bien con los frutos rojos y demás, pues mejor todavía. Pero vamos, que no hay, que es bueno, que no hay problema. Inflamatoria, no sé qué, a no ser que tenga un problema grave de digestivo, ¿no? Aquí esta me ha gustado un poco en especial porque igual se puede como incluso generar un poco de debate en gente que lo esté viendo. Decía, comer sano es caro. no tiene por qué. Realmente hay muchos procesados que a veces te sale incluso más caro luego Sí. que comer comida real realmente. Sí, es que comer sano, se puede comer sano con un huerto, o sea que es que no... Claro. de hecho, lo más caro generalmente es porque está mucho más elaborado y más procesado, entonces pues no es caro para nada. Pues se escucha muchísimo. Ya. Pero vamos, tú vas al mercado y o sea, no por comprar... A ver, que sentará mejor y será más calidad y mejores omegas la lubina salvaje que la lubina pues, que está recogida en otros sitios, pues seguro, ¿no? Pero bueno, que al final se puede todo suplir y compensar por otro lado, o sea que ya conseguirás omegas con unas sardinillas de lata, ¿no? O sea que al final se puede conseguir todo lo bueno de mil sitios. Claro. Y la última decía, y yo creo que habéis dado alguna pista durante esta conversación, decía, es verdad que la alimentación influye en el estado de ánimo. Muchísimo. Cuando tú, por ejemplo, estás constantemente con picos de glucosa, al final tú estás muchísimo más cansado, entonces estás mucho más apático, tienes esa nebulina mental. Y de hecho, cuando tú tienes un evento, tienes algo importante, no le des ese pico de azúcar antes porque no vas a estar nada concentrado. Ahí se nota muchísimo. Y yo iba a escuchar, tómate un poco de chocolate antes de salir y dar una charla. Ahí te da nada, ¿no? O sea, es nada. lo contrario todo. Exacto. Es que cuando tienes un pico de azúcar, claro, luego tienes ese bajón, tú la insulina tienes ese bajón está uno tonto, está uno, pues eso, con lo que decía Martina, con esa nebulosa que no te deja concentrarte en las cosas, tienes un bajón de reacción, entonces, claro, no está uno vital en ningún sentido. Y luego lo que decíamos, el intestino-cerebro, o sea, que si un digestivo está mal, porque lo tienes irritado, inflamado y demás, no fabrica suficiente serotonina, ¿vale? Que es el neurotransmisor que te hace estar estable emocionalmente. Entonces, claro, si tú no estás fabricando suficiente serotonina, tú estás más irritado, estás mucho más bajo de moral, estás bajo de tono, y sobre todo al final del día, ¿no? Que te pega un bajón. Entonces, claro, es clave evitar subidas y bajadas de azúcar porque no estás bien. Es clave no irritar tu digestivo para tener buena serotonina, que son todos los factores que hay, y solamente con esas dos cosas ya consigues una salud mental
mental mucho más eficaz, ¿no? Me parece interesante que habéis dicho no te comes un trozo de chocolate porque no vas a estar nada concentrado, ¿no? Lo has comentado, Martina. ¿Cuál es el momento del día respecto a pues, con las comidas y todo como para estar más concentrado? Si tú tienes que hacer algo como te tienes que concentrar 100% y estar fresco mentalmente, y etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo podemos hacer para que nutricionalmente nos ayude ese momento? Después de comer es muy difícil estar concentrado. Tu cuerpo está haciendo la digestión. Exacto, tienes un trabajo ahí, un gasto de energía brutal en digerir cosas, ¿no? En trabajar tu digestión. Estás haciendo horas extra ahí, ¿no? Exacto. Con lo cual, ahí es donde va a ir todo el oxígeno, ¿no? Porque decir, pues esto tiene que funcionar bien. Entonces, mentalmente uno nunca está tan espabilado, tan despierto cuando acaba de comer. Si luego te pilla, pues desde que han pasado ya 3 horas de digestión, claro, ahí dependerá entonces de la subida que hayas tenido de azúcares y la bajada que hayas tenido. Lo ideal siempre es en un momento en que tu cuerpo tenga de dónde sacar energía. Y para estar realmente despejado no tiene que haber subidas y bajas de azúcar. Entonces lo ideal es haber tomado alimentos que no te suban el azúcar. Si yo tengo que, yo qué sé, hay veces que viene gente a la consulta, a veces que me dice, estoy fatal, voy con mi mujer este fin de semana, a ver si hablamos, que estamos de pena, hemos dejado a los niños. Y tal, digo, bueno, pues si quieres salvar tu matrimonio, ni se te ocurra irte al por los dulces, al desayuno, al buffet, porque entonces te va a pegar un subidón y luego va a estar tonto perdido. O sea, a mitad de mañana llegará tu mujer y dirá, vamos a andar un poquito por la playa y hablamos de esto, y lo único que pedirás es café, para ver si te espabilas un poco, porque es que no das para más, ¿vale? Entonces, lo que hay que evitar siempre cuando uno quiere estar concentrado es que haya picos. Entonces, si tú tomas una tortilla francesa, un poco de jamón, y demás, estás mucho más despierto y más despejado y más vital que cuando tomas la tostada con mermelada y mantequilla. Qué bueno. Pues ahí están las preguntas. Muchas gracias porque es un placer que vosotros podáis darle voz y respuesta a todas ellas que nuestros seguidores pueden tener. Lo has hecho fácil. Me gustaría, para ir terminando, ¿vale? Hacer alguna pregunta en cuanto a lo personal a vosotros como NutriVázquez, ¿vale? Y que podáis explicar un poco a qué es lo que encuentra una persona que busca asesoramiento nutricional, ¿vale? Y acude a vosotros. ¿Qué es lo que se encuentra? Sobre todo acompañamiento, y que intentamos hacerlo lo más fácil posible. Bueno, ya se ve en las redes, pero intentamos que la persona, o sea, nos adaptamos totalmente a su estilo de vida. No es un sota caballo rey, sino que hay personas que trabajan a turno, luego hay gente que tiene familia, hay gente que tiene tal. Entonces es hacerlo fácil. Entonces cuando ven que están acompañados y que no es difícil, ahí es cuando... Siempre les decimos que la dieta no tiene que... la persona no tiene que adecuarse a tus gustos. Nosotros somos que nos adecuamos a tu tipo de vida, a tus gustos, a lo que te gusta o no te gusta, si desayunas o no desayunas. No vamos a cambiar nada porque pensemos que tiene que cambiar todo eso, así que vamos adaptándonos a que tenemos enfrente y ya está. Que con el mínimo detalle que cambiemos consiga la persona al final el objetivo que tiene buscado. Qué bueno. ¿Y qué es lo que más disfrutáis de vuestro trabajo? El contacto con la gente. Sí. Hombre, ver que puedes ayudar a la gente y que cada vez está mejor en todos los sentidos, pues eso es la mayor satisfacción que existe. Además que vosotros veis el proceso entero. Sí. Tiene que ser... Eso es chulísimo, muy chulo. Porque hay trabajos y trabajos, ¿no? Hay trabajos pues que igual estás en un proyecto trabajando y luego ves el resultado en números o así, pero hay trabajos pues como más de eso, de el feedback humano, por así decirlo, que donde tú has podido percibir cómo te vino esa persona a recibir ayuda y cómo la dejas porque ya está bien, ¿no? Entonces... Además que siempre decimos que nosotros no nos dedicamos a dar un papel, ¿vale? Entonces no es una dieta y ya está, es conseguir que tú logres tu objetivo, de la forma que sea, o sea, como sea. Tenemos que convencerte y conseguir que tú al final salgas adelante, que entiendas el proceso, que cómo al final tienes que hacer para mantenerte después en lo que hayas conseguido y luego ya vigilarte de vez en cuando, porque muchas veces exigimos casi a la gente que venga al mantenimiento porque toda la gente que estamos ahí habitualmente somos gente que necesitamos exámenes para estudiar. Y entonces o tienes examen de vez en cuando o se te olvida un poquito el estudiar y mantenerte alerta en lo que has aprendido, ¿no? Pero qué bueno que digáis pues que os adaptáis, ¿no? Totalmente a la persona, porque igual yo tenía la percepción de voy a un nutricionista y me va a decir esto y esto, ¿no? Y igual pues quiero decir, es la percepción que yo tenía, y el hecho de que
os adaptéis a las necesidades de cada uno, incluso a pues, lo que comentabas, desayunas, no desayunas, te gusta cenar, no te gusta cenar, ¿no? Pues eso hace, imagino, ¿no? que la persona vaya a gusto, que al final es lo que se... Claro. Para terminar, ¿vale? Tenemos 2 preguntas que hacemos a todos los invitados. La primera de todas es, ¿cuál es el mejor consejo que habéis recibido o os han dado y por qué? Un poco al hilo de lo que decíamos ahora en la última pregunta que decías, es una frase que me gustó muchísimo, que era no juzgues a nadie hasta que no te pongas sus zapatos, ¿no? Y eso me sirve también para la consulta, porque claro, yo no soy capaz de poner una dieta que no sea capaz de hacer yo. Pido perdón cuando tengo que poner una dieta de esas horribles que dices, Dios mío, pobre hombre, lo que le estoy haciendo. Pero al final tienes que decir, tengo que ponerme en tu pellejo para conseguir hacer algo que sea capaz de hacer yo para que tú puedas hacerlo también. Si no, no te podré convencer de que lo hagas. Claro, es una profesión muy empática también, ¿no? Tiene que serlo, si es imposible. Qué bueno. Y la segunda es, ¿cuál es el peor consejo que habéis escuchado y por qué? El de que eres capaz de todo, ¿no? Al final hay veces que muchas veces, o sea, tenemos esas expectativas y al final te frustras, entonces hay que aceptar que muchas veces no se llega a todo y hay que aceptarlo. Total, y de hecho creo que hoy en día se nos está educando un poco en la manera de somos capaces de todo, si trabajas lo vas a conseguir, ¿no? Etcétera, etcétera. Patri, psicóloga, vino y dijo eso, dijo que a veces se trabaja mucho y te esfuerzas mucho y vas escuchando de que el que siembra recoge. Pues es que igual siembras mucho y te pegas toda la vida sembrando y no vas a recoger, pues es que es así. Sobre todo cuando se quiere recoger una cosa concreta, ¿vale? Siempre por otro sitio recogerás alguna otra cosa, ¿no? Pero al final siempre hay que siempre que sacas cosas positivas, ¿no? De todo el esfuerzo que has hecho, al final todo se compensa. Y adaptándote de una manera u otra seguramente se consigue. Exacto. Pues muchas gracias por venir, la verdad que es un placer teneros, que forméis parte de esto y que vosotros, siendo profesionales de la nutrición, podáis dar voz a un tema tan importante como es la nutrición. Gracias a ti porque ha sido un gusto estar aquí. Nada, ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio de Ses Mortalis.